La cálida brisa de Betania, aquella tarde, traía el dulce aroma de las palmeras datileras y la promesa de un día bendecido que llegaba a su fin. Era allí, en su casa, Marta, donde la vida parecía vibrar a un ritmo diferente, no un ambiente festivo, sino un constante bullicio de tareas, de ropa tendida en el tendedero, del silbido del aceite en la sartén y el susurro de las oraciones antes del anochecer. Ella era el alma de aquel hogar, una mujer de manos ligeras y corazón generoso, que encontraba alegría en cada plato servido, en cada rincón bien arreglado, en la sonrisa de cada visita. Marta no era de las que se quedaban quietas. Sus días eran una danza constante entre la cocina y la sala, los dormitorios y el jardín. Todo tenía que ser impecable, cada detalle pensado, cada necesidad anticipada. Su reputación de anfitriona ejemplar se extendía por toda Betania y con discreto orgullo veía la casa siempre llena, las conversaciones fluidas, el pan compartido. Para ella, recibir invitados era más que un acto de cortesía, era una forma de expresar su fe, de mostrar amor y de ofrecer lo mejor de sí misma a sus seres queridos, especialmente a él, el rabino que traía luz y esperanza donde quiera que iba. Ese día en particular se respiraba un aire diferente, una anticipación palpable que aceleraba el corazón de Marta a cada paso. Jesús venía. La noticia se había extendido como un suave susurro entre los vecinos y Marta sintió un renovado deseo de preparar todo con aún más cuidado. Quería que se sintiera como en casa, un oasis de paz y consuelo en medio del polvo y la multitud que lo seguía a todas partes. La cocina, entonces, se transformó en un campo de batalla culinario, con los aromas de hierbas frescas y pan recién horneado filtrándose por cada rincón. Mientras Marta estaba ocupada con ollas, sartenes y especias, su hermana María, con su calma característica, estaba sentada a los pies de Jesús. Los ojos de María brillaban con una devoción que Marta, en su agitación, no podía comprender del todo. Era como si María hubiera descubierto un tesoro escondido allí, en las palabras del Maestro, y nada más importara. Marta observaba la escena de reojo, con el sudor corriéndole por la frente, las manos manchadas de harina, y un nudo de impaciencia comenzaba a formarse en su pecho. ¿Es que no ve todo lo que hay que hacer?, pensó Marta mientras daba vueltas a un trozo de carne sobre el fuego. Con cada plato que ponía en la mesa, un suspiro escapaba de sus labios, no por cansancio físico, sino por una creciente inquietud en su alma. Dice cosas importantes, sí, pero la comida no se prepara sola, murmuraba para sí misma mientras ordenaba las jarras de agua fresca. La casa, antaño un remanso de paz bajo su cuidado, ahora parecía amplificar su propia ansiedad. Cada tarea le recordaba la aparente despreocupación de María. Una punzada de injusticia le oprimía el pecho y la alegría inicial de tener a Jesús en su hogar comenzó a verse eclipsada por una sombra de resentimiento. Fue entonces cuando Marta, abrumada por el cansancio y la frustración, tomó una decisión que cambiaría el curso de ese día. Con las manos en las caderas y la voz entrecortada por la urgencia que sentía, se acercó a Jesús, quien continuó hablando con calma y franqueza, expresando su queja. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola sirviendo? Dile que me ayude». Las palabras salieron casi como un lamento, una súplica mezclada con la amargura de quien se siente abrumado e invisible en sus esfuerzos. El silencio que siguió pareció eterno, rompiendo el bullicio de la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia Marta, y su rostro se sonrojó. Pero Jesús no la reprendió. Sus ojos, de una profundidad indescriptible, la miraron con una ternura que atravesó su armadura de preocupación. No había juicio en ellos, solo una compasión que la desarmó. Él parecía ver más allá de su agitación, directo a su corazón, donde las buenas intenciones se mezclaban con la necesidad de control y la búsqueda de aprobación a través del servicio. Fue su voz, suave y firme a la vez, la que llenó la habitación con una verdad que Marta jamás olvidaría. «Marta, Marta», dijo. Y la repetición de su nombre sonó como una llamada amorosa, una invitación a la reflexión.
Estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte, y nadie se la quitará. Esas palabras cayeron sobre Marta como un suave rocío sobre tierra seca, un bálsamo para su alma cansada. No era una crítica a su servicio, sino una invitación a reevaluar sus prioridades, a comprender que la presencia y la escucha eran más valiosas que cualquier banquete. El impacto de las palabras de Jesús fue inmediato y profundo. Marta sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. De repente, la ansiedad que la consumía dio paso a una claridad inesperada. No era que su servicio se diera por sentado. Era la inquietud subyacente la que necesitaba ser transformada. En ese instante, comprendió que lo que más deseaba Jesús no era su comida perfecta ni su casa impecable, sino su corazón, su atención plena, su tiempo juntos. Volvió a mirar a María, ahora con otros ojos. Ya no había ni una pizca de envidia ni de impaciencia, sino más bien un atisbo de admiración y, quién sabe, incluso el deseo de sentarse allí también. Ese día, que había comenzado con ilusión y el deseo de demostrar su valía con hechos, se había convertido en un hito. Marta no dejó de servir, ni mucho menos, pero su servicio adquirió un nuevo significado, una nueva melodía. La excesiva preocupación empezó a disiparse y una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo empezó a florecer en su pecho. Los días transcurrían y la lección de aquel encuentro con Jesús quedó grabada en el alma de Marta. Intentó hacer lo bueno, reservar momentos de silencio y escucha, incluso en medio de su ajetreada rutina. Pero la vida, con sus giros inesperados, pronto traería un nuevo y mayor desafío a su fe. Una noticia, fría como el rocío de la mañana en el desierto, llegó a su casa. Lázaro, su amado hermano, estaba gravemente enfermo. El pánico se apoderó de ella. Marta, siempre tan práctica y decidida, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Enviaron mensajeros a Jesús, que estaba en otra región, con la urgencia de la desesperación. Señor, el que amas está enfermo. La espera era insoportable. Cada minuto se hacía eterno, mientras la fiebre de Lázaro subía y la esperanza se desvanecía. Las oraciones de Marta se mezclaban con lágrimas y un miedo visceral de perder a quien era el cimiento de su familia. La risa que llenaba los espacios vacíos de la casa. Con cada noticia que llegaba, el corazón de Marta se encogía. ¿No viene? ¿No ha oído? Las preguntas resonaban en su mente atribulada. Y entonces, la peor noticia de todas, Lázaro había muerto. Habían pasado 4 días desde su fallecimiento y el dolor era una carga casi insoportable. La casa, antes vibrante de vida, ahora estaba envuelta en un profundo luto, interrumpido por los gritos de los dolientes y el silencio ensordecedor de la pérdida. Marta, acostumbrada a resolverlo todo, se sentía impotente. Su fe, antes tan fuerte, ahora parecía flaquear ante el rostro implacable de la muerte. Pero en lo más profundo de su alma, incluso en la oscuridad, aún persistía una llama de esperanza. ¿Acaso aquel que había calmado su ansiedad con tan solo unas palabras no podría también vencer a la muerte? Al oír que Jesús finalmente se acercaba a Betania, Marta no dudó. Con el dolor a cada paso, corrió a su encuentro. Apenas tocando el suelo con los pies en su desesperada urgencia, no había tiempo para el duelo silencioso. Había una oportunidad, por pequeña que fuera, y debía aprovecharla. El encuentro fue doloroso, pero lleno de profunda verdad. Marta, con lágrimas en los ojos, se arrojó a los pies de Jesús y expresó el dolor que la consumía. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sus palabras eran una mezcla de lamentación y una semilla de fe que se negaba a morir. Aún creía en su poder, incluso ante la ausencia y la pérdida. Fue una confesión cruda y humana de alguien que se permitió ser vulnerable ante la única esperanza que le quedaba. Y entonces, en medio de aquel valle de lágrimas, Marta pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas que jamás resonaron en los campos de Betania. Pero sé que incluso ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Y continuó, con una convicción que parecía surgir de un lugar más profundo que su propio dolor. Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. En ese momento, no era solo la posadera práctica quien hablaba, sino una mujer cuya fe había madurado a través de las pruebas, una fe que trascendía las circunstancias y se aferraba a la esencia misma de Jesús. La fe de Marta, que antes era un tímido brote en medio del ajetreo de su vida, se había convertido en un árbol robusto capaz de resistir la tormenta de la pérdida. Su declaración no fue solo un conjunto de palabras pronunciadas en el calor de la emoción. Fue el eco de una convicción forjada en su experiencia con Jesús, desde aquel día en la sala hasta sus susurros de esperanza por la sanación de Lázaro. No pedía un milagro en ese momento, sino que afirmaba quién era él, pasara lo que pasara. Y esa certeza era la roca sobre la que se anclaba su esperanza. Jesús, al escuchar la profunda confesión de Marta, la condujo a la tumba de Lázaro. El camino fue una mezcla de pesado silencio y el llanto contenido de quienes los acompañaban. Marta sintió el peso de las miradas de todos, la expectación en el aire, pero también una extraña paz que la envolvió. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera encogido y lo único que importaba era su presencia, la promesa viva que caminaba a su lado, capaz de hacer realidad lo imposible. Al llegar al sepulcro, una cueva sellada por una gran piedra, Jesús dio una orden que sorprendió a Marta. «Quiten la piedra». Su reacción fue inmediata, práctica y muy humana. «Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días muerto». Era el pragmatismo de Marta, volviendo a cobrar protagonismo, la realidad del olor a descomposición confrontando la posibilidad de un milagro. Por un breve instante, la razón luchó contra la fe, la lógica de la muerte contra la promesa de vida. Pero la respuesta de Jesús la devolvió a la esencia de su fe. ¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios? Esas palabras resonaron en la mente de Marta, recordándole aquel primer encuentro, la lección sobre la buena parte. Con cada palabra, la semilla de fe que se había plantado en su corazón brotaba con renovada fuerza. Había declarado que creía en él y ahora era el momento de su obediencia práctica, de su cooperación con el plan divino, incluso cuando su mente humana no podía comprenderlo. Sin más preguntas, con un asentimiento silencioso, la piedra fue removida. El aire tenso flotaba sobre la tumba abierta, mientras que el silencio solo era roto por los suspiros apagados y la respiración agitada de los presentes. Marta, en medio de aquella escena de dolor y expectación, sintió una extraña mezcla de miedo y una fe inquebrantable. Su corazón latía con fuerza, ya no por la ansiedad de antaño, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. La mirada de Jesús, fija en la oscura entrada de la cueva, irradiaba una autoridad que acalló cualquier duda que intentara invadir su mente. Entonces la voz de Jesús resonó por el valle, un llamado poderoso que pareció sacudir los cimientos de la muerte. «Lázaro, sal». Las palabras resonaron y Marta sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era una orden, un mandato que trascendía la lógica humana, una intervención divina que desafiaba todo lo que sabía sobre la vida y la muerte. Lo imposible estaba aquí, a punto de suceder, y ella, Marta, fue testigo presencial de este momento único en la historia. Lo que siguió fue algo que Marta jamás podría describir con palabras que hicieran justicia a ese momento. Un gemido, un movimiento, y entonces, para asombro y alegría de todos, Lázaro emergió de la tumba, todavía envuelto en las vendas. Fue una escena surrealista, una explosión de vida en medio de la oscuridad de la muerte. Gritos de sorpresa y conmoción llenaron la habitación, pero Marta simplemente lo miró fijamente, incrédula y dominada por una avalancha de emociones. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de profundo éxtasis, de inmenso alivio. El milagro había sucedido. Aquel a quien ella había confesado ser el Cristo, el Hijo de Dios, había demostrado su poder de una manera que superó todas las expectativas. Ese día, que comenzó con el dolor insoportable de la pérdida,
culminó con la resurrección de su hermano. Prueba. Y refiere de que la fe, incluso pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas e incluso resucitar lo que estaba muerto. Ese día terminó con una euforia que Betania jamás olvidaría. El hogar de Marta, antes escenario de duelo, se transformó en un escenario de celebración y adoración. Lázaro estaba vivo y la fe de Marta, puesta a prueba hasta el límite, había resurgido con más fuerza que nunca. Lo que aprendió allí, en ese valle de lágrimas y milagros, fue que la verdadera adoración no se trataba solo de un servicio incesante, ni de preocuparse por los detalles, sino de una entrega total, una confianza ciega y la capacidad de creer incluso cuando todo parecía perdido. Meses después, se preparó una comida en honor a Jesús. Y Marta estaba allí de nuevo, sirviendo. Pero esta vez, algo profundamente diferente en su actitud. Ya no había la agitación de antes, ya no había el peso de la ansiedad que la consumía. Sus movimientos eran fluidos, su semblante sereno. Sirvió con una paz que irradiaba desde dentro, sus ojos reflejaban la gratitud y la devoción de un corazón transformado. Su servicio ya no era una búsqueda de reconocimiento ni una muestra de esfuerzo, sino una expresión pura de amor y adoración. Había comprendido plenamente la parte buena. No era que el servicio no fuera importante, sino que ahora provenía de un lugar diferente, de la paz interior, de una conexión con lo divino, de un corazón que descansaba en la presencia de aquel que le había enseñado a priorizar lo esencial. Marta siguió siendo la diligente anfitriona de Betania, la mujer de manos hábiles y gran corazón, pero su preocupación dio paso a la serenidad, y su ansiedad se disolvió ante la certeza de que su valor no residía en lo que hacía, sino en quién era a los ojos de Dios. Así, la historia de Marta, la mujer de Betania, resuena a través de los siglos como un poderoso testimonio. Su camino, que comenzó con dificultades y una búsqueda de agradar mediante el servicio, culminó en una fe y un servicio inquebrantables, transformados por la paz y la devoción. El milagro de la resurrección de Lázaro fue ciertamente grandioso, pero la mayor transformación ocurrió en ella, en su corazón, donde la inquietud dio paso a la calma. Y la preocupación excesiva fue reemplazada por la certeza de que la buena parte era, y siempre sería, la presencia del Señor.